What's up everybody, what's going on, what's cracking like and what's good. Aquí el negro más guapo de inglés con Iván, una vez más para hablar de tips para aprender inglés. Bueno, hoy yo quiero platicar con ustedes acerca de unos tips para saludar. Muchos de nosotros saludamos, pero nos acostumbramos a utilizar nada más dos palabras para responder. Y también utilizamos una palabra para saludar. How are you? Fine. How are you? Good. Que pues al final no hay ningún problema con esto cuando ya eres fluido en el lenguaje del inglés. Pero asumiendo que estás aprendiendo inglés, que pues yo creo que es el caso de nosotros que estamos aquí, entonces debemos de dejar de utilizar este tipo de palabras. Yo le llamo a estas palabras de emergencia. ¿A qué me refiero con palabras de emergencia? Bueno, haz la prueba. La próxima vez que te pregunten how are you, ahorita pregunto how are you. ¿Qué es lo primero que te llegó a la mente? Fine, good, fine, good. Estas palabras de emergencia, yo les digo palabras de emergencia porque pues te sacan de una emergencia. Ahora, si queremos aprender inglés, tenemos que nutrir nuestro cerebro. Es como cuando vas al gimnasio y quieres nutrir tus músculos. Bueno, pues tienes que hacer ejercicios diferentes y gradualmente empezar a cargar más peso. Lo mismo pasa con el inglés. No puedes quedarte nada más con dos palabras para saludar o para responder saludos. Tenemos que incorporar más palabras para que nuestro cerebro siga nutriéndose y se vuelva más fuerte. ¿Okay? Esto nos dice que si nosotros estamos haciendo esto de las palabras de emergencia con los saludos, imagínense en cuántos otros conceptos lo estamos haciendo en el inglés, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿qué hiciste hoy? Hoy fui a la escuela y después, o y luego. Entonces no tenemos sinónimos para utilizar y siempre utilizamos las mismas palabras. Entonces por eso es que hoy, aquí en West Coast Guapos, vamos a aprender muchas palabras o varias palabras de saludo. Cómo saludar, también 4 versiones de cómo saludar a alguien, cómo responder los saludos, algunos diálogos y también más sinónimos en vez de decir nada más gracias, thank you. También en vez de decir de nada. Entonces tengo aquí unas palabras que quiero compartir con ustedes para que puedan utilizarlas cuando se encuentren en una situación en donde están saludando a alguien. Hoy solamente veremos los saludos formales o no tan informales. La siguiente semana voy a hablar de los saludos informales o de slang. Pero hoy vamos a ver los formales. Muy bien. Si alguien te pregunta, how are you? Fine, good. Primero que nada vamos a analizar estas dos palabras. ¿Saben ustedes qué quiere decir good? Sí, profe, good significa bien. No, good es bueno. La palabra bien se dice well. Entonces, cuando te preguntan, how are you? I'm well, thank you. ¿Ok? Tenemos que reemplazar esa palabra de good por well. Esa es una buena estrategia para poder sonar un poquito más fluido y más nativo. Fine, ¿qué significa fine? Fine significa bien, profe. No, fine significa fino. The fine man, ¿no? Ese hombre fino. Entonces, cuando hablamos de las palabras, tenemos que entender qué significan antes de estarlas repitiendo. Obviamente, sí, profe, pero los gringos lo dicen. Sí, pero tú no eres gringo y estás aprendiendo inglés y tenemos que nutrir nuestro cerebro para poder tener más sinónimos y tener un vocabulario más extenso. Entonces, tenemos que no utilicen fine ni good. En mis clases, yo no permito que ni uno de mis alumnos mencione estas dos palabras para que se acostumbren a tener más vocabulario. Entonces, si yo te digo, how are you? No solamente digas la palabra, por ejemplo, digamos que vas a decir well, pero no digas how are you well. No, I am well or I'm well. Y luego, di gracias. No es como que yo llego en español y te digo, ¿cómo estás? Bien. Güey, ¿y yo qué onda? O sea, no vas a preguntarme a mí, no me vas a dar las gracias por haberme preocupado por cómo estás. Entonces, estos son 3 pasos. Primero, si alguien te pregunta, how are you? Bueno, respondes, I am, ¿no? Well, I am perfect, I am okay, I am excellent, I am fantastic, I am awesome, I am wonderful, I am so, I am not too bad, I am more or less, I am terrific, ¿no? Hay muchísimas palabras para responder, ¿no? De que estás bien. En el caso de well es bien, en el caso de okay, la utilizamos más en español. Ahí te veo luego, okay. ¿No? Entonces, ok, podemos utilizar how are you? I'm okay. Thank you. Tenemos que darle las gracias también. Hay que ser un poco agradecidos cuando la gente se preocupa por preguntarnos cómo estamos. I'm okay, thank you.
Y luego, el truco que yo utilizaba es preguntarles, hacerles la misma pregunta que ellos me hicieron. Si ellos me dijeron, how are you? Hey, how are you? I'm well, thank you. How are you? Entonces, ya después, cuando yo después de que ya les responda, les digo gracias y después les vuelvo a hacer la misma pregunta. How are you? I am well, thank you. How are you? Y la otra persona va a decir, well, I'm excellent, thanks. Y yo le digo, not a problem, you're welcome, ¿no? Entonces, ese sería un diálogo de cómo nosotros podemos entablar una conversación pequeña de saludos, ¿ok? Entonces, vamos a practicarla una vez más. Vamos a empezar con how are you primero. Luego el segundo saludo es how are you doing. El tercer saludo es how is it going. Y el cuarto saludo es how was your day o how was your evening. Ok, vamos a ver qué significan estas cuatro. Tomen apuntes, recuerden, cuando ustedes estén tomando clases en un podcast, tienen que tener algo para escribir y algo donde escribir para no tener que volver a escuchar. Obviamente, si lo escuchas nuevamente, pues mejor. Pero tener ahí los apuntes es más, te sirve de más porque ya ahí los puedes revisar cuando ya hayas terminado de mirar el podcast. Ok, entonces, how are you? ¿Qué significa how are you? How are you significa ¿cómo estás? How are you doing? ¿Qué significa how are you doing? How are you doing significa ¿cómo te va? How are you doing? ¿Cómo te va? Ahora, how is it going? How is it going? How is it going? How is it going significa cómo va la cosa, cómo va eso, cómo va el asunto. En muchos lugares latinoamericanos se dice, ¿cómo va el asunto? ¿Cómo va la cosa? ¿A qué nos referimos con el asunto y la cosa? Bueno, quién sabe, tal vez la vida, ¿no? ¿Cómo va la vida? Entonces, en vez de decir cómo va la vida, te dicen, how is it going? Y esta es muy coloquial y la utilizan cuando ya más o menos te tienen un poco de confianza. How is it going? It's going. Y la respuesta no nada más es good, fine, no. It is excellent. It is okay. It is great, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Se dice it is or it's, ¿no? Que es el it, el apóstrofe, el palito se queda arriba como un acento y luego la S que se come a la I del is. It's going excellent, thank you. It's going all right, thank you, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última pregunta que es how was your day? How was your day o how was your evening? Recuerden que evening es noche o tarde-noche. Entonces, si alguien llega como a las 8 de la noche, si quieres saludar, diría, hey, how was your evening? My evening is perfect, thank you. Pero si te preguntan, how was your day? My day is excellent. My day is great. My day is well, thank you. Entonces, así es como vamos a trabajar. Vamos a ir yendo en secuencia. How are you? Es la número 1. ¿Cómo estás? How are you doing? Es la número 2. ¿Cómo te va? How is it going? Es la número 3. ¿Cómo va el asunto? O cómo va la cosa. Y how was your day? O how was your evening? Que es cómo está tu día o cómo está tu noche. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a aprendernos, apunten, vamos a aprendernos más palabras para no estar diciendo fine y good. ¿Cuáles son algunas palabras que tengo para ustedes? Bueno, aquí las tengo. La primera es well. W-E-L-L. Well. I'm well. I'm doing well. It's going well. My day is well, ¿no? Entonces, esa es una. La otra es okay, la que utilizamos en español, okay, que viene siendo como bien o más o menos. I'm okay, thank you, how are you? También otra es great, genial. How are you? I'm great, thank you. How are you? Entonces, great es genial. Luego tenemos excellent, que obviamente sabemos que es excelente. I'm excellent, estoy excelente, gracias. Excellent. También tenemos all right. All right significa todo en orden, todo está en orden. All right, I'm all right, thank you. También tenemos a terrific. Terrific. Esta se deletrea T-E-R-I-F-F-I-C. Terrific. ¿Qué es terrific? Bueno, es a todo dar. How you doing? Terrific. I'm terrific, man. You don't know. Thank you for asking. Entonces, terrific es como decir, estoy a todo dar. Muy bien, sigamos. Tenemos perfect. Perfectamente. I'm perfect. Thank you. También tenemos awesome. Awesome se escribe. A-W-E-S-O-M-E. Awesome. I'm awesome. How are you? I'm awesome, bro. Thank you for asking. Muy bien. Y tenemos fantastic. También fantastic. Fantásticamente. Wonderful. I'm wonderful. Wonderful es maravillosamente. Luego tenemos so-so, que esta viene siendo más o menos o ahí vamos. How are you? I'm so-so. Thank you for asking. Ahí la llevamos, ahí vamos, ¿no? Y more or less, que es más o menos. How are you? More or less. Thank you. How are you? ¿No?
Not too bad, no tan mal. How are you? Not too bad. How about yourself? How are you? Entonces, cuando decimos not too bad es que no estamos tan mal. Muy bien. Esas fueron algunas palabras que yo les ofrezco para que ustedes utilicen cuando respondan. Ahora, también les voy a dar algunas versiones de la palabra gracias, algunos sinónimos de cómo agradecer en vez de decir thank you, thank you, thank you para todo. Entonces, puedes decir thanks o thank you, pero en vez de decir esas dos, puedes también decir many thanks. How are you? I'm excellent. Many thanks. I appreciate it. También I appreciate it es lo aprecio. Esa es la que uso yo mucho. How are you? I'm excellent. Thank you. I appreciate it. How are you? Entonces, I appreciate it. Lo aprecio, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos thanks, thank you, many thanks, I appreciate it. También much appreciated. Much appreciated es lo aprecio mucho. ¿Ok? Much appreciated. How are you? I'm well. Much appreciated. How are you? Muy bien. Tenemos también much thanks, ¿no? Much thanks. Y también thanks much. Cualquiera de esas dos funciona. Much thanks. Thanks much. O thank you much. También tenemos that's very kind of you. That's very kind of you. Eso es muy amable de tu parte. Por ejemplo, how are you? I'm excellent. That's very kind of you. How are you? ¿Ok? Entonces, that's very kind of you. Eso es muy amable de tu parte. Ahora tenemos la última. Thank you for asking. Thank you for asking es gracias por preguntar. How are you? I'm perfect. Thanks for asking. O thank you for asking. ¿Ok? Y esas fueron todas las palabras o los sinónimos de agradecimiento. Ahora vamos con los de nadas. ¿Ok? En los de nadas podemos utilizar you're welcome, ¿no? Como muchos de nosotros ya sabemos. Gracias, you're welcome, thank you, you're welcome. Muy bien, pero también existen otras maneras de decir de nada sin tener que decir you're welcome. La primera sería not a problem, thank you, not a problem. También podemos decir no problem, not a problem y no problem. ¿Okay? Cualquiera de esas dos. También puedes quitarle el blem y decir no prob. Esa yo lo utilizaba mucho. Hey, thank you, no prob. ¿Okay? Terminas con la B. También hay otra que dice, hey, thank you so much. Don't mention it. Ni lo menciones, no lo menciones. O sea que no es tan importante para mencionarlo. Don't mention, thank you, don't mention it. Ni lo menciones. También tenemos, thank you, no worries. No worries es, no te preocupes, no worries. Okay? O don't worry about it. Don't worry about it. No worries, don't worry about it. También anytime. Anytime es en cualquier momento. O sea, estoy aquí para ayudarte en cualquier momento. Thank you so much. Anytime. Muy bien. My pleasure, que es la que utilizo mucho. My pleasure. Es un placer. Ahí está en español, digo es un placer. Gracias, es un placer. Thank you. My pleasure. ¿Ok? Y también tenemos of course. Of course es como decir, por supuesto. ¿No? Gracias, por supuesto. Thank you, of course. Entonces, estas fueron las versiones de las gracias y de los de nadas para que ustedes puedan utilizarlas. Ahora vamos a practicar estos diálogos que preparé para ustedes para que podamos entender más o menos cómo se escucharía una conversación entre dos personas. ¿Ok? Voy a intentar hacer la voz un poquito más gruesa en un caso y un poquito más delgada en las otras para que sepan la diferencia. Muy bien. Entonces, digamos que empezamos con el primero. How are you? ¿Qué significaba how are you? Bueno, how are you es ¿cómo estás? ¿Ok? Entonces, yo llego y le digo, hey, how are you? La otra persona diría, I'm excellent, thank you, how are you? Fíjense que primero respondí con I am, or I am excellent. Y le puse una de esas palabras que les había dicho. I am excellent. Y luego le di las gracias. Thank you, o thanks. Y luego le hice la misma pregunta que él me hizo. How are you? Muy bien, empecemos de nuevo. Hey man, how are you? I am excellent, thank you, how are you? Y luego la otra persona me respondería, I'm perfect, thanks. Y yo le diría, you're welcome. ¿Ok? Entonces, esto es un diálogo bien rápido entre dos personas de cómo responder los saludos de una manera no tan monótona o tan utilizada, tan cliché, como lo utilizan siempre, ¿no? Muy bien, vamos con la segunda. La segunda sería, how are you doing? O how you doing, te dicen, ¿no? Cuando lo dicen rápido no te dicen, no suena el R. Es how
how are you doing? How you doing? Okay. Y otra cosa, no digan how, digan how. How es la acortación de la palabra whore y whore significa prostituta. Así que no vayan a decir how are you porque les meten un... No, es broma. Entonces, pues sí, digan how are you, casi como si estuvieran diciendo J-A-U, how. How are you? Or how are you? No, en este caso es how you doing? How are you doing? O how you doing? ¿Cómo te va? Ok, vamos a ver un ejemplo. Yo digo, hey, how are you doing? La otra persona diría, I'm doing wonderful. I appreciate it. How are you doing? Y se fijan, yo cuando me preguntaron, how are you doing? Yo dije, I'm doing. Ok, en este caso tenemos que poner I'm doing porque suena mejor ya que él me preguntó, how are you doing? I'm doing. Y aquí le respondí con la palabra wonderful. I'm doing wonderful. I appreciate it. En vez de decirle gracias, dije, I appreciate it. Lo aprecio. Right? I'm doing wonderful. I appreciate it. How are you doing? Entonces la persona me puede responder algo como, I'm doing amazing. You're very kind to ask. Él me dice, me está yendo maravillosamente. Tú eres muy amable por preguntar. Y ya yo le diría, don't mention it. Ni lo menciones. En vez de decirle de nada o you're welcome, le digo, don't mention it. ¿Ok? Muy bien. Esa fue la segunda opción o el segundo diálogo, que es con how are you doing, que significa cómo te va. Muy bien. Sigamos con la tercera opción o el tercer saludo, que sería how is it going. How is it going? Recuerden que es la más coloquial que se utiliza entre gente que pues ya le tienes un poquito más de confianza. Si alguien llega y te dice, hey, how's it going? How is it going? How is it going? Significa cómo va el asunto o cómo va la cosa. Entonces, vamos a empezar con este diálogo. Entonces llega la persona y me dice, hey, how is it going? Y yo le respondería algo como, it's going well, much thanks. How is it going with you? ¿Ok? Entonces, fíjense cómo le respondí. Me preguntó, how is it going? Yo le respondo, it is going o it's going. ¿Ok? It's going, ¿por qué? Porque la pregunta fue, how is it going? La respuesta es, it is going o it's going. ¿Ok? Entonces yo digo, it's going well, much thanks. Ya no digo nada más thanks o thank you, sino much thanks. Y luego le hago la misma pregunta, pero aquí le pongo with you, contigo. ¿Cómo va la cosa contigo? ¿Ok? ¿Cómo va el asunto contigo? How is it going with you? Vamos a hacerlo otra vez para que vean. Muy bien. Hey, how is it going? It's going well. Much thanks. How is it going with you? ¿Ok? Y ya la persona me respondería con algo así similar. It's going all right. I appreciate you. Thank you. My pleasure. ¿Ok? Entonces, aquí ya vimos que pues respondimos con diferentes palabras. Much thanks en vez de thank you, ¿no? Y la otra persona dijo I appreciate it. I appreciate you. Thank you. Y yo respondí con my pleasure, que es un placer. Y vamos a la última. La última es how was your day? O how was your evening? Si estamos hablando durante el día, no importa si es en la tarde, también se dice how was your day. En la mañana también how was your day. Pero cuando ya pasas de las 6 de la tarde, usualmente se dice how was your evening. Entonces, ya sea que te digan how was your day, how was your evening, pues ya tú respondes con lo que si te pregunta how was your day, my day is. Si te pregunta how was your evening, my evening is. Vamos a hacer con el day porque es más fácil con el día, ¿no? Entonces llega la persona y dice, hey, how was your day? Y la otra persona dice, my day is not too bad. Thank you for asking. How was your day? ¿Ok? Y aquí noten otra vez. Me preguntó, how was your day? Pues yo respondí, my day is. Mi día está tal, ¿no? Ya lo que yo quiera decir. Entonces aquí dije, my day is not too bad. No está tan mal, mi día no está tan mal. Gracias por preguntar. Thank you for asking. Y ya luego le hice la misma pregunta. How was your day? El énfasis va en your. How was your day? ¿Ok? Y la persona me responde algo como lo siguiente. My day is awesome. Mi día es asombroso. I appreciate you asking. Aprecio que preguntes. Y yo ya le diría, anytime. En cualquier momento, anytime. ¿Ok? Entonces, espero que les haya servido de algo. Vamos a practicar. Ahora les voy a hacer la pregunta de how are you. Ustedes me tienen que responder. Prepárense porque ahorita voy a hacerles las preguntas a ustedes. Tengan ahí ya los apuntes con las palabras posibles para responder, las gracias y los de nada. Por ahorita no se preocupen tanto por las gracias y los de nada. Pueden decir thank you, you're welcome, pero tengan las palabras de respuesta de una pregunta como well, perfect, great,
tengan esas a la mano porque les voy a preguntar, ¿ok? Comencemos con how are you, ¿ok? Ahí los voy a ir guiando. Te digo, how are you? Me tienes que responder con I am. A ver, how are you? I am y luego una de esas palabras. How are you? Muy bien. Y luego yo te digo, y luego me tienes que hacer la misma pregunta. Entonces, how are you? I am great, excellent. Thank you. Me tienes que decir thank you y luego hacer la misma pregunta. How are you? Muy bien, otra vez. How are you? I am great. Thank you. How are you? Muy bien, perfecto. Yo te diría, I'm excellent. I appreciate you asking. Y tú me dirías, anytime, you're welcome. Muy bien, perfecto. Entonces, tenemos que practicar esto con todas, ¿ok? Regresa el audio si tienes que volver a escucharlo para que tú mismo hagas esos ejercicios. Y recuerda, en todos los aspectos, en todas los conceptos del inglés, ya sea en pláticas, ya sea si estás hablando de saludos, si estás hablando de cómo ordenar algo, si estás hablando de cualquier cosa, tienes que nutrir tu cerebro con nuevas palabras, con nuevo vocabulario, para no estar estancado en lo mismo. Mucha gente me dice, profe, pero es que yo siento que ya llegué a un lugar en donde ya no puedo avanzar. Bueno, esto es porque ya te acostumbraste a tener esas palabras de emergencia, esas frases de emergencia, esas oraciones de emergencia, y ya no estás nutriendo a tu mente. Llega un momento en el que ya tu mente solo sabe esto y piensas que, bueno, con esto ya me puedo salvar, con esto puedo hablar. No te quedes ahí, sigue avanzando, sigue nutriendo tu cerebro con más palabras, con más vocabularios. Por eso que les digo que no dejen de memorizar vocabulario, frases, oraciones, diálogos, porque esto les va a nutrir el cerebro y va a llegar el momento en el que ya no van a tener que traducir porque ya tienen esa información ahí lista para ser utilizada. ¿Ok? Espero que hayan aprendido algo hoy. Los quiero mucho. Nos vemos en West Coast Guapos la próxima semana. Y pues nada, vayan a mi página de Instagram, suscríbanse si quieren aprender más con mis videos educativos. Recuerden que yo tengo un curso ahí para ustedes. Escríbanme, ya sea por el YouTube, por el WhatsApp o por mi Instagram, donde ustedes quieran. También sigan viendo mis videos de TikTok, que ahí diariamente subo una serie de videos de inglés urbano, inglés formal, inglés informal, inglés vernacular, etcétera. Ya saben, si ustedes no aprenden inglés o no han aprendido inglés hasta ahorita, no es culpa de ustedes, es culpa de sus maestros. Yo soy el negro más guapo, inglés con Iván, West Coast, yeah.